Hoy vamos, hermanos, Dios mediante, a dar un pasito más en lo que venimos considerando, porciones de la palabra y sus relaciones. Y hoy entonces necesitamos volver a la segunda de Pedro, porque lo que allí Pedro dice, como ya hemos visto, teniendo igual como el apóstol San Judas Tadeo, también San Pedro, teniendo presente aquella tradición enoquiana que ha tenido más influencia de la que nos damos cuenta. Quizás más adelante lo veamos con más detalle. Entonces, la vez pasada, cuando hicimos esa introducción a Enoc setita, porque hay otro Enoc que es el cainita, entonces por eso yo le digo el que vino por la línea de Set, no por la de Caín. Caín también tuvo un hijo llamado Enoc, pero no es ese al que nos referimos, sino a Enoc, el séptimo de Adán, por la línea de Set, Enoc setita. Y en la introducción que hicimos, estuvimos mirando las profecías que cita San Judas Tadeo Lebeo, hermano del Señor Jesús, y también estuvimos viendo cómo Judas cita también a los apóstoles y cita de manera especial a Pedro, y cita ciertas cosas que están en la carta de Pedro, y Pedro, cuando leímos, y hoy vamos a comprenderlo mucho más, cuando leímos a Pedro nos dimos cuenta de que él habló cosas como teniendo presente lo que está escrito en el libro de Enoc, que fue el que citó el apóstol San Judas Tadeo Lebeo en su epístola, y vemos como en un mismo espíritu están Pedro con Judas Tadeo. Y la vez pasada hicimos la lectura de lo que dice San Judas y lo que dice San Pedro. Ahora, hoy vamos a tener que volver a leer a Pedro, porque lo que él dice allí es un resumen, porque acuérdense que Enoc es anterior, que si Judas está citando el libro de Enoc, es porque el libro de Enoc ya viene mucho atrás. Entonces a veces cuando se tiene presente algo, pues se resume. Por ejemplo, Judas dijo, y los ángeles que pecaron, etc. No dijo los nombres, pero ya sabemos a quiénes se refería, si conoces el libro de Enoc, que él está citando. Y lo mismo pasa con Pedro. Lo que voy a volver a leer hoy, solamente para que nos demos cuenta que lo que hace Pedro es sacar como la frase o el pasaje breve donde resume las cosas que explica con mucho detalle Enoc. Entonces por eso vamos a leer ahí primeramente en Pedro. Amén. Vamos a la segunda de Pedro, solamente para que veamos qué es lo que Pedro tenía en mente. Volvamos a verlo, porque él menciona varias cosas, pero entonces aquí menciona una muy especial en la segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2. Dice así. Voy a leer para tener el contexto más completo. Voy a leer desde el versículo 1 del capítulo 2 de la segunda de Pedro. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, ¿cómo habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los compró? Vieron que leyendo Reina Valera sustituí la palabra rescató por compró, porque es que en el idioma griego hay varios verbos.
y rescató, es cuando ya la persona fue redimida y volvió. Pero compró quiere decir que se pagó un precio por todas las personas, pero a veces muchos no aceptaron, no recibieron. Es decir, es como si se hubiera comprado un pasaje y la persona dejó perder el pasaje y no se fue en el avión, se quedó. No porque no se hubiera comprado el pasaje, no porque no estuviera todo provisto, sino porque se despreció la gracia, se hizo afrenta al Espíritu de gracia, y eso es sumamente grave, porque podemos ser débiles, pero la gracia viene y nos cubre. Podemos decirle: Señor, yo solo no puedo, y el Señor mismo lo dijo: separados de mí nada podéis hacer. El Señor mismo le dijo a Pablo, cuando Pablo era consciente del aguijón que lo atormentaba, y el Señor le dijo de que le bastaba su gracia. Lo terrible es hacer afrenta al Espíritu de gracia, y eso hay que entenderlo bien. ¿Y por qué a veces las personas, habiendo el Señor amado a todos y no queriendo que ninguno perezca, y siendo todopoderoso para salvar y queriendo salvar, por qué algunos no son salvos? No porque el Señor no pueda, porque así como te salvo a ti, igual si ellos lo reciben serían también salvos. Pero si no son salvos, no es porque el Señor no quiera. Él quiere que todos sean salvos y no quiere que ninguno perezca, sino que proceda del arrepentimiento y crea. Pero Él no lo va a forzar. Jesús dijo: yo quise, pero tú no quisiste. Por eso, porque tú no quisiste, tu casa queda desierta. O sea que es que ahora a veces con un desequilibrio hipercalvinista se le quiere echar toda la culpa al Señor, que si alguno se perdió es por culpa de Dios, y eso es lo que Satanás quiere meter en los corazones. No quieren reconocer su propia culpa y quieren atribuirle la culpa a Dios. Pero Jesucristo dijo: sin causa me aborrecieron. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Vino aquí a salvar lo que estaba perdido. Nos encontró muertos en delitos y pecados. Vino a darnos vida. Pero apostataron, rechazaron, hicieron afrenta al Espíritu de gracia, ofendieron al Señor, no lo quieren. Entonces, ¿con qué se van a quedar? Con los que tuvieron por dioses, que se les volverán sus plagas. Los que Egipto adoraba como dioses llegaron a ser sus plagas. Y así pasa ahora con los seres humanos, adorando demonios, haciendo pactos con el diablo, para que el diablo les dé cosas, y no saben cuán caro cobra el diablo sus favorcitos. En cambio, el Señor dio su vida por nosotros, sabiendo que somos pecadores y que no lo merecemos. Pero inclusive las correcciones del Señor, como dice en Apocalipsis, son buscando el arrepentimiento. Pero después de que, por las buenas, a través del jinete del caballo blanco, la personificación del Evangelio, del ministerio de la justificación, del ministerio de la reconciliación, no se le quiere recibir. Entonces, ¿qué dice la Escritura? Como no aprobaron el tener en cuenta a Dios, entonces Dios los entrega a un poder engañoso para que crean la mentira, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso reciben otros espíritus. Y aún con las correcciones de Dios, que tienen el objetivo de curar, no de herir. Las correcciones del Señor es para encaminarnos, para guardarnos de la muerte. Él advierte una y otra vez.
Ese es el carácter del Señor. No hace nada sin primero revelar su secreto a sus siervos los profetas para que adviertan. Y al menos, dice el Señor, sabrán que hubo profeta en Israel. Pero las personas no se arrepienten y dicen, ni aún así se arrepintieron, ni dejaron de adorar a los demonios. El Señor actúa con toda rectitud, pero el enemigo lo malinterpreta, siempre le está atribuyendo al Señor malos propósitos o despropósitos. Incluso en el caso de Job, pero no atribuyó Job a Dios despropósito alguno, aunque no entendía bien lo que pasaba. No atribuyó propósito, o sea, el nombre de Jehová bendito. ¿Acaso solo recibiremos los bienes, sino también los que pueden parecer males? Pero a los que aman a Dios, todo, hasta lo que parece malo, les ayuda bien. Pero cuando no hay para con Dios un corazón recto, empieza a tener pensamientos y sentimientos contrarios, que son de los demonios. Así es Satanás, así son los que están con él, y por eso están maldiciendo al Señor, siempre mirando al Señor como malo, y ellos creyéndose injusticiados por Dios, y eso es mentira. El pecado está en nosotros. Mire cómo empieza el cántico de Moisés. En el capítulo 32 está el cántico de Moisés. Ya vamos a entrar ahí. Capítulo 32. Voy a leer los primeros versos. Los 6 primeros o 7 de Deuteronomio 32, que es el llamado cántico de Moisés. Y escuchen. Este cántico, dice en Apocalipsis 15, estaría en la boca de los vencedores, junto con el cántico del Cordero. El cántico de Moisés y el cántico de Cordero, en ese orden aparece citado en Apocalipsis 15, estaría en las bocas de los vencedores del tiempo del fin. Espero que esté en nuestras bocas y podamos ser uno con este cántico. No voy a leer sino las primeras partes que atañen un poco más a lo que mencioné y que es de base para lo que vamos a leer. Entonces habló Moisés a oído de toda la congregación de Israel las palabras de este cántico hasta acabarlo. Escuchad, cielos, y hablaré. Y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza. Destilará como el rocío mi razonamiento. Como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Porque el nombre de Yahvé proclamaré. Engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca, cuya obra es perfecta. Porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Ese es el telón de fondo. Ahora, ¿qué dice? La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha. Siempre queremos echarle la culpa al propio Dios o a otros, pero no vemos. De sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. ¿Así pagáis a Yahvé, pueblo loco e ignorante? Él te hizo y te estableció. Acuérdate de los tiempos antiguos. Considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará, a sus ancianos y ellos te dirán. De allá
antes de Moisés, personas que conocían a Dios, y entre ellos uno que caminó con Dios, fue Enoc. Entonces pasemos ahora hacia Pedro. En el 1 del 2, o sea, versículo 1 del capítulo 2, hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. Dice acá, el original es, los compró. O sea que pagó el precio por todos, queriendo que todos sean salvos, y salvos creyendo en su gracia y su perdón y la obra de Él en la cruz. Pero las personas no lo recibieron. No lo recibieron, hicieron afrenta al Espíritu de gracia, le dieron espaldas al Señor y adoraron a los demonios. Entonces dice acá, encubiertamente introducirán herejías destructoras y aún negarán al Señor que los compró, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Ellos atrayendo, porque no escogieron. Y cuando la gente no entiende que si no escogió al Señor, ¿con qué se queda entonces? Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Por las disoluciones. Disolver es algo que está conforme y empezar a hacerlo deforme. Nuestro hermano Roger, que algunos de ustedes lo conocen porque ha venido acá, él es un patólogo, que él tiene que diagnosticar si los cánceres, si la persona tiene cáncer o si es benigno, si todavía no es, y tiene que examinar constantemente, y él es uno de los mejores patólogos, uno de los mejores alumnos, si no el mejor del profesor Grimaldi, que fue el mejor alumno de Papa Nicolau, de Roger. Y él me enseñaba en el microscopio y me decía, mira, la primera señal de malignidad de una célula es que el núcleo se comienza a disolver. El núcleo se va disolviendo y cuando tú ves eso ya es la primera señal de malignidad. Pero la cuestión es esa, que cuando se pierde la esencia y se pierde el núcleo y la definición, como ahora la gente no sabe qué es, entonces empieza a tomar otra forma. Y la segunda señal de malignidad, ya en un segundo grado más fuerte, es que toma el núcleo, que antes era un núcleo y una célula sana, definida, pero al perderse y difuminarse el núcleo, al disolverse, no se queda solamente disuelto, sino que toma otra forma, porque es que no se puede estar en dos aguas. O está conmigo, dice el Señor, el que conmigo no recoge desparrama, el que no es conmigo es contra mí. No se puede ser neutral. Entonces toma la forma ese núcleo de araña, y así se le llama, aracniforme. Y luego cuando es bien grave toma la forma de serpiente y se llama serpentiforme, el núcleo de la célula maligna. Primero cuando miras el núcleo, miras todo, está bien, no hay problema. Cuando empezó a disolverse el núcleo, primera señal de malignidad. Cuando el núcleo ya tiene forma de araña, aracniforme, ya es algo más grave. Y cuando toma la forma de serpiente, ya es una cosa totalmente maligna, un cáncer maligno. A él le toca. Los médicos le llevan a él las biopsias que hacen y él tiene que definir eso. Y él es un especialista en eso. Entonces, fíjese eso, la indefinición, la disolución. Muchos seguirán sus disoluciones,
por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia, y nota, ahí empieza toda clase de perversiones, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Como decía también Pablo, por no tener en cuenta a Dios, Dios los entrega un poder engañoso a fin de que crean la mentira los que no creyeron a la verdad. Hoy algunos quieren decir que ciertas cosas que Dios hizo en la naturaleza no son naturales, sino que es solamente una cosa cultural, que cada uno decide, tiene cuerpo de mujer, pero si decide actuar como hombre, o tiene cuerpo de hombre, si decide actuar como mujer, etc. ¿Eso qué es? Dice, como no aprobaron el tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Cuando dejamos de creer en Dios y en la revelación de Dios y en la definición de Dios en su Hijo, porque si queremos conocer al Padre, ahí tenemos el ejemplo de su Hijo, Jesucristo. Pero Jesús dice, el que conmigo no recoge, desparrama. El que no es conmigo, es contra mí. Entonces la hora de Armagedón es la hora de pasar por la prueba. Dice, la prueba que ya estamos entrando cada vez más, que ha de venir para probar el mundo entero. A través de la prueba se sabrá quién es quién y con quién está. Pero hay que definirse por el Señor. Y si no, te estás definiendo por Satanás. Entonces ya en ese contexto llegamos al verso 4, donde en el trasfondo de este verso está resumido lo que dice el libro de Enoc en una parte que hoy vamos a leer. Entonces dice acá, porque si Dios no perdonó a los ángeles, Él está contando algo que sucedió, algo del pasado. Si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al Tártaro, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, note cómo estos ángeles caídos están relacionados en este caso específico con el tiempo de Noé, tanto en la primera carta que la vez pasada leímos en el 3:15, que el Señor fue y predicó a los espíritus encarcelados que pecaron en los días de Noé cuando se preparaba el arca. ¿Ve? Y aquí vuelve y menciona el mismo contexto, y ya sabemos que también Judas hablaba de eso, como ya la vez pasada le dedicamos más tiempo ahí a lo de San Judas. Entonces dice, a los ángeles que pecaron no perdonó, sino que arrojándolos al Tártaro, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas. Yo pienso que tipifican los 7 cuernos del cordero, esas 7 personas. Como Noé, que fue el que les daría descanso, es una figura de Cristo que introdujo en el arca a la gente, lo cual es tipología del bautismo en Cristo, como lo dice el mismo Pedro, que el bautismo está figurado por aquellos que entraron al arca con Noé. Entonces dice acá, si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos,
y sí condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Hoy alguien, hasta ministra, está proponiendo que Colombia sea la nueva Gomorra. ¿No han leído los detalles? Bueno, lo encuentra en internet. Reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellos delante del Señor. Pero estos, hablando de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Se puede estar luchando, pero si son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque el que tiene el Espíritu vence el mundo. Pero si no se vence, aquí no lo explica Pedro, pero cuando Judas vuelve a hablar de los mismos y los describe con la misma clase de palabras, asociándolos con aquellos, ahí explica Judas lo que no explicó Pedro, que estos no tienen el Espíritu. Entonces dice, mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro
no era oveja, era perro. Vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo, en el cieno. Entonces aquí él está hablando, Pedro, de personas que están en el medio religioso incluso, pero en abominaciones. ¿Cuánto más si unos no conocíamos al Señor, pero lo recibimos, y si nos apartamos o apostatamos es grave? ¿Cuánto más aquellos que sí lo conocían, que nacieron en su presencia en el cielo, que recibieron un privilegio altísimo, prefirieron darle las espaldas a Dios? Es más grave que el pecado de los hombres, porque los hombres nacimos fuera del paraíso, todos los demás, excepto Adán y Eva, nacieron allá, y Eva fue engañada, Adán pecó, pero igual Dios le prometió el perdón y proveyó para cubrirlo. Pero a los ángeles que cayeron no perdonó. Es lo que leímos. Y aquí Pedro está hablando no solo de los humanos, sino también de los ángeles. Pero también dice de personas de la tierra que cruzan un límite y ya no hay más oportunidad de perdón. Entonces esto es sumamente delicado. Y cuando tú conoces lo que dice Enoc, y decía Judas Tadeo, es porque ellos habían leído, conocían lo que experimentó Enoc, y por eso Enoc profetizó. La vez pasada solo hicimos una introducción y estuvimos viendo las palabras de bendición de Enoc al principio, en ese libro donde está tomada la cita que hace San Judas en el verso 9 del capítulo 1 de ese libro, y después comenzamos a leer una parte de uno de los escritos de Enoc que tiene por nombre el libro de los vigilantes. Pero lógicamente que nos fuimos largo y no podíamos terminarlo. Hoy nos vamos a terminar todo el libro general del llamado primero, ¿no? Que son el libro de los vigilantes, y tiene el libro de los gigantes, el libro de las parábolas, la epístola de él, los escritos de él a su hijo Matusalén. Hoy vamos a procurar por lo menos avanzar, y creo que vamos a poder terminar la parte relativa a uno de esa colección, que es el libro de los vigilantes. Entonces, ¿por qué leí y dije lo que dije al principio? Porque justamente de eso es que trata Enoc ahora, y eso era lo que habían leído Pedro y Judas, y se conocía en ese tiempo, en el contexto de la familia del Señor Jesús y en el contexto de los apóstoles, y por eso lo estamos leyendo. Amén. Entonces, hermanos, permítanme llegar aquí al punto para empezar a leer con calma. Lo importante es que invoquemos al Señor, como dije, examinarlo todo, retener lo bueno, abstenerse toda especie del mal. La tradición viene de atrás, pero pasa por muchas manos. A veces unos como dice, le hacen sus agregaditos chiquitos, entonces por eso tenemos que, si estuviera todo en el canon como lo tienen los hermanos coptos, pues, pero entonces aquí nos toca estar atentos, pero muy atentos a ver ese testimonio, y sepa que existe testimonio de la antigüedad de este documento y que es anterior al Señor Jesús y a los apóstoles, y que ellos lo citaron ya viniendo del pasado y lo atribuyeron a Enoc. Entonces vamos a leer. Antes de esos sucesos, está recordando las cosas anteriores que leímos y que después las pueden volver a escuchar los que quieran, y los que no, pues pueden ponerse al día. Estamos ya en el 9º capítulo de esta serie, o sea que mucha agua ya ha ido corriendo bajo el puente. Si algunos llegan primero,
van a tener que volver atrás para poder entender cosas que aquí no se pueden estar repitiendo mucho, sino solo lo mínimo necesario como para afirmarlo. Antes de esos sucesos, Enoc estaba oculto, y ninguno de los hijos de los hombres sabía dónde se escondía, dónde estaba, ni qué era de él. Ustedes se dan cuenta que desde que empezamos a leer hay como dos personas que hablan. A veces habla uno como presentando y contando, y después habla Enoc en primera persona. Eso se debe a que la tradición de Enoc, como lo estudiamos ya aquí en el Toledot Noah o Noaj, que quiere decir las relaciones de Noé, que cita Moisés como su bibliografía para el capítulo 5, 1b hasta el 6, 9a. Esa porción es lo que se llama el Toledot Noaj, o sea, las relaciones de Noé. Es Noé el que nos hace conocer el testimonio de Enoc, como ya lo estudiamos acá. Entonces, aquí también aparece ese fenómeno, aparece alguien que presenta, pero cuando llega más adelante, de pronto descubres que hablaba era Noé, ¿no? O sea, como si Noé fuera el que contara de Enoc y citara las palabras de Enoc. Entonces aquí ve como al principio empezó así, como un tercero, como sucede a veces con Daniel. Tú lees el primer versículo de Daniel y habla otro como en persona presentando a Daniel, pero empieza el segundo versículo y ya habla Daniel en primera persona. ¿Ve? Y así incluso desde el Pentateuco y todo. Enoc estaba oculto y ninguno de los hijos de los hombres sabía dónde se escondía, dónde estaba, ni qué era de él. Su trato era con los ángeles y los vigilantes en esos días. Yo, Enoc, ¿se dan cuenta? Pasó ahora ya a primera persona. Bendecí al Señor y al Rey Eterno. Y he aquí que los vigilantes me llamaron a mí, el escriba, y me dijeron: Enoc, escriba justo, ve y haz saber a los vigilantes del cielo que han dejado el empíreo y su puesto eternamente santo, y se han corrompido con mujeres, actuando como los hijos de los hombres, tomando mujeres y corrompiéndose sobremanera en la tierra. Diles que no tendrán paz ni remisión de sus pecados. Lo que decía Pedro. Si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que lo lanzó al Tártaro, etc., ahí Pedro está resumiendo. No tendrán paz ni remisión de sus pecados, pues no se regocijarán en sus hijos. Verán el asesinato de sus predilectos, porque eso es lo que va a pasar. Quien se entrega al pecado no produce sino daño. Se lamentarán por la perdición de sus hijos y suplicarán continuamente, pero no alcanzarán misericordia ni paz. Fue Enoc y dijo a Azazel: no tendrás paz. Contra ti se ha pronunciado la grave sentencia de atarte. No alcanzarás reposo, ni misericordia, ni intercesión por la iniquidad que has enseñado.
y por los actos de blasfemia, violencia y pecado que has mostrado a los hombres. Yendo yo entonces les hablé a todos juntos, y todos temieron, apoderándose de ellos el temor y el temblor. Me rogaron que les escribiese un memorial de súplica para que obtuviesen perdón y que yo lo llevase ante el Señor del cielo, pues ellos ya no podían hablar con Él ni alzar sus ojos al cielo, avergonzados a causa de la culpa por la que habían sido condenados. Entonces escribí un memorial de súplica y ruego por sus almas, las acciones de cada uno y su petición para obtener perdón y descanso. A veces solo pensamos en nosotros, ¿no? Queremos ser perdonados para poder seguir, pero no nos ponemos con la conciencia de lo que hemos hecho, la afrenta de lesa majestad que se le hizo al Señor, el daño que se le hizo a la humanidad. Me marché y permanecí en las aguas de Dan, en el país de Dan, que es un río que se llama el río Dan de arriba, la parte cerca del Hermón, que está a la derecha del occidente del Hermón, recitando su memorial de ruego. Mira hasta dónde se fue, ¿no? A orar con el memorial de orando por los ángeles, todo lo contrario, ¿no? Dice, recitando su memorial de ruego hasta dormirme. Y aquí que tuve un sueño y experimenté visiones, viendo imágenes de castigos y ordenándoseme que hablase a los hijos del cielo y los increpara. Me desperté y fui hacia ellos, que se encontraban reunidos haciendo duelo en Ubel-Sejael, entre el Líbano y el Cenecer. Cenecer es lo que en la Biblia se llama también el Senir, y el Sirión y el Hermón, el mismo monte que está entre tres países, Siria, Líbano e Israel, tiene tres nombres. Se le llama el Senir, se le llama también el Sirión hacia el lado de Siria, el Senir hacia el lado del Líbano, y el Hermón, pero los que le pusieron el nombre Hermón fueron los mismos ángeles que en ese monte descendieron y se juramentaron bajo anatema, y eso es lo que significa la palabra Hermón. Pero ese monte ya existía porque ellos bajaron en el tiempo de Jared, y antes de ese tiempo habían seres humanos y había otros nombres, pero ahí están los tres. Me desperté, fui hacia ellos que se encontraban reunidos haciendo duelo en Ubel-Sejael, entre el Líbano y el Cenecer o el Senir, con los rostros cubiertos. Les conté entonces cuántas visiones había tenido en mi sueño y comencé a decir estas palabras justas y a reprender a los vigilantes celestes. Este libro contiene las justas palabras y la reprensión de los vigilantes desde la eternidad, según ordenó el Santo y Grande en aquella visión. Vi en mi sueño lo que ahora digo con lengua carnal y con mi hálito, pues el Grande ha dado boca a los hombres para hablar con ella y entender en sus mentes. Él creó y concedió a los hombres comprender palabras de sabiduría,
así también me creó a mí, me concedió reprender a los vigilantes hijos del cielo. Note, Enoc era el séptimo de Adán que fue arrebatado, es una figura de la iglesia en el fin, que son los que van a juzgar no solo a los pecadores de la tierra, sino también a los ángeles. Yo he escrito vuestro ruego, pero en mi visión se me ha mostrado que no os valdrá vuestra súplica en todos los días de la eternidad, pues firme es la sentencia contra vosotros. No tendréis paz. Ellos le dieron la espalda a la paz. Ya no subiréis al cielo por toda la eternidad, pues se ha decretado ataros a la tierra por todos los días de la eternidad. Ellos se ataron a la tierra, van a quedar ahí enterrados en la tierra. Mas antes habréis de ver la ruina de vuestros hijos predilectos, y no os servirá el haber tenido, pues caerán por la espada delante de vosotros. Fíjate cómo cuando empezamos a leer en Deuteronomio la vez pasada, cómo los que estaban en el sur, los semitas de Jordania, fueron vencidos por los moabitas, hijos de Lot. Y los que estaban en Amón, los sonsoneos, fueron vencidos también por los hijos de Amón, que era el hermano de Moab, el otro hijo de Lot. Y así también los que estaban, los refaitas y otros gigantes que había en Canaán, fueron vencidos por Israel. Y los edomitas vencieron y echaron a los jorim. Pero de todas maneras también hubo mezclas en medio de todo eso. En esa guerra hay mezclas. Por eso hay que definirse. Entonces dice, mas antes de ser atados allá, veréis la ruina de vuestros hijos predilectos, y no os servirá el haberlos tenido, pues caerán por la espada delante de vosotros. Ni valdrá vuestro ruego ni vuestros lloros y súplicas por ellos, y vosotros mismos no podréis pronunciar ninguna de las palabras del escrito que redacté. De ahí empezamos a ver el peso de lo que decía Pedro. Y si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. A veces uno no entiende la magnitud del mal que hace. Se me ha mostrado una visión así. He aquí que las nubes y la niebla me llamaban. El curso estelar y los relámpagos me apresuraban, me apremiaban. Y los vientos en mi visión me arrebataban raudos, levantándome a toda prisa y llevándome al cielo. Entré hasta acercarme al muro construido con piedras de granizo, al que rodea una lengua de fuego, y comencé a asustarme. Entré en la lengua de fuego y me acerqué a donde está la gran casa construida con piedra de granizo, cuyo muro es como un pavimento de lápidas pétreas de granizo. Su suelo también es de granizo, y su techo como curso de estrellas y relámpagos, entre las cuales están los querubines ígneos, y su cielo es como agua. Había fuego ardiente alrededor de las paredes, y también la puerta se abrasaba en fuego. Entré en esta casa que es ardiente como fuego y fría como granizo, donde no hay ningún deleite ni vida, y el miedo me obnubiló, y el terror me sobrecogió. Caí de bruces temblando y tuve una visión. Se empieza a profetizarles el tártaro que les viene.
He aquí que había otra casa mayor que esta, cuyas puertas estaban todas abiertas ante mí, construida de lenguas de fuego, y en todo tan espléndida, ilustre y grande, que no puedo contaros tanta gloria y grandeza. Su suelo era de fuego, por encima había relámpagos y órbitas astrales, su techo de fuego abrasador. Miré y vi en ella un elevado trono, cuyo aspecto era como de escarcha y tenía en torno así un círculo como sol brillante y voz de querubines. Bajo el trono salían ríos de fuego abrasador, como aparece en Daniel y el Apocalipsis. Él lo vio primero, de modo que era imposible mirar. La gran majestad estaba sentada sobre él, con su túnica más brillante que el sol y más resplandeciente que el granizo, de modo que ninguno de los ángeles podía siquiera entrar a esta casa, y el aspecto del rostro del glorioso y excelso no puede verlo tampoco ningún hombre carnal. Mire cómo el Señor en este tiempo está mostrando la misma cosa a muchos hermanos y hermanas, la gloria y el juicio. Y aquí muestra las dos cosas también. Fuego abrasador y a su alrededor gran fuego se alza ante él, y no hay quien se le acerque de los que están a su alrededor. Miriada de miriadas hay ante él, pero él no requiere santo consejo. Los santísimos ángeles que están cerca de él no se alejan de noche ni de día, ni se apartan de él. Permanecí mientras tanto con el vestido sobre el rostro temblando. Pero el Señor me llamó por su boca y me dijo: acércate aquí, Enoc, y escucha mi santa palabra. Me hizo levantar y acercarme hasta la puerta, aunque yo miraba con el rostro hacia abajo. Me dirigió la palabra y me dijo con su voz: escucha y no temas, Enoc. Ve y di a los vigilantes celestiales que te han enviado a rogar por ellos. Vosotros debierais haber rogado por los hombres, no los hombres por vosotros. ¿Por qué habéis dejado el cielo alto, santo y eterno? Habéis yacido con mujeres cometiendo torpezas con las hijas de los hombres y tomando esposas, actuando como los hijos de la tierra y engendrando hijos gigantes. Vosotros, santos espirituales, vivos con vida eterna, os habéis hecho impuros con la sangre de las mujeres. En sangre mortal habéis engendrado, sangre humana habéis deseado, produciendo carne y sangre como hacen los que son mortales y perecederos. Por eso les di mujeres, para que en ellas planten sus semillas y les nazcan hijos de ellas, para que así no falte criatura sobre la tierra. Vosotros, por el contrario, erais al principio espirituales, vivos con vida eterna, inmortales por todas las generaciones del universo. Por eso no os di mujeres, pues los seres espirituales del cielo tienen en él su morada. Ahora, los gigantes nacidos de los espíritus y de la carne serán llamados malos espíritus en la tierra, y sobre ella tendrán su morada. Malos espíritus han salido de su carne, porque de arriba fueron creados, y de santos vigilantes fue su principio y su primer fundamento. Mal espíritus serán sobre la tierra, y malos espíritus serán llamados. Los espíritus de los cielos están en el cielo tendrán su morada,
y los espíritus de la tierra que han nacido sobre la tierra, en ella tendrán su morada. Los espíritus de los gigantes, los nefilim, oprimen. ¿No les pasó aquí a Javiercito en el campamento? De los espíritus de gigantes que dio nuestro hermano, ellos sufrieron sin saber lo que había visto nuestro hermano, experimentaron esa opresión. Oprimen, corrompen, atacan, pelean, destrozan la tierra y traen pesar. Nada de lo que comen les basta, ni cuando tienen sed quedan ahitos. Y se alzan esos espíritus contra los hijos de los hombres y sobre las mujeres, pues de ellos salieron. Desde los días del asesinato, destrucción y muerte de los gigantes, donde quiera que hayan salido los espíritus de su cuerpo, perezca su carne sin juicio. Así perezca hasta que se cumpla el día de la gran consumación del gran juicio. Pues, le habló una cosa a los ángeles que van abajo y a los hijos de ellos que son híbridos, entonces que perezcan en la tierra. Con el cual el universo todo se consumará junto con los vigilantes e impíos. Viene hablando de la consumación del gran juicio. Ahora pues, vi a los vigilantes que te enviaron a interceder por ellos, que antes estaban en el cielo. En el cielo pues estabais, y aunque no se os había revelado todos sus arcanos, conocíais un misterio fútil que habéis comunicado a las mujeres por la dureza de vuestro corazón. Y con este misterio han multiplicado mujeres y hombres la maldad sobre la tierra. Introdujeron la hechicería y todas esas cosas. Diles también, así pues no tendréis paz. Me llevaron a un lugar donde los que están son como fuego abrasador. Y cuando quieren se aparecen como hombres. Y me condujeron a un lugar tormentoso, a un monte cuya cima llega hasta el cielo. Vi los lugares de las luces y los truenos en los confines. En el fondo donde están el arco de fuego, las flechas y sus aljabas, la espada ígnea y todos los relámpagos. Me llevaron hasta las aguas de la vida y hasta el fuego de occidente que recibe cada puesta del sol. Llegué a un río ígneo cuyo fuego fluye como agua y que desemboca en el gran mar situado al poniente. Note los ríos del lava, ¿no? Vi grandes ríos y llegué a la gran tiniebla y anduve por donde ningún mortal va. Vi los montes de la tiniebla invernal y el desagüe del agua de todo el abismo. Vi las bocas de todos los ríos de la tierra y la boca del abismo. Vi las cámaras de todos los vientos y vi cómo con ellas adornó Dios toda la creación. Vi los fundamentos de la tierra. Vi la piedra angular de la tierra, los 4 vientos que la sostienen, el fundamento del cielo. Vi cómo los vientos extienden la bóveda celeste y están entre el cielo y la tierra. Esos son los pilares del cielo. Vi a los vientos que hacen girar el cielo, haciendo ir al ocaso al globo solar y a todos los astros. Vi a los vientos sobre la tierra que llevan a las nubes. Vi los caminos de los ángeles y en el confín de la tierra el firmamento celeste superior.
marché hacia el sur y vi el lugar que arde día y noche, donde están los 7 montes de piedras preciosas, 3 hacia oriente y 3 hacia el sur. De los que están hacia oriente, uno es de piedra colorada, otro de perlas y otro de antimonio. Los que están hacia el sur son de piedra roja, y el monte de en medio llega hasta el cielo, como el trono de Dios, y es de alabastro. Los que están hacia el sur son de piedra roja, y el monte de en medio llega hasta el cielo como el trono de Dios, y es de alabastro, y su pináculo de zafiro. Vi un fuego ardiente, y más allá de esos montes hay un lugar al otro lado de la tierra grande, donde se juntan las aguas. Vi una profunda cima de la tierra, con columnas descendentes de fuego celeste de infinita altura y profundidad. Sobre aquella cima vi un lugar sobre el que no había firmamento, ni bajo el fundamento de tierra, ni agua, ni aves, sino que era un lugar desértico y terrible. Allí vi 7 estrellas como grandes montes envueltos en llamas. Pregunté acerca de ellas y me respondió el ángel: este es el lugar donde acaban los cielos y la tierra, el cual sirve de cárcel a los astros y potencia del cielo. Los astros que se retuercen en el fuego son los que han transgredido lo ordenado por Dios, lo que habla Pedro y yo de las estrellas errantes, ¿no? Judas y Pedro. Antes de su orto, no saliendo a su tiempo, se ha enojado con ellos y los ha encarcelado hasta que expíen su culpa en el año del misterio. Porque él explica que Dios le tiene ángeles también a los astros, como la Biblia habla del sol y ángeles de los vientos y del agua. Él dice que también los astros tienen ángeles. Continuó Uriel, que así se llamaba el ángel: aquí permanecerán los ángeles que se han unido a las mujeres, tomando muchas formas, han corrompido a los hombres y los seducen a hacer ofrendas a los demonios como a dioses. Que decía Pablo, hasta el día del gran juicio en que serán juzgados, hasta que se acabe con ellos. Y sus mujeres, oigan esto, las que han seducido a los ángeles celestes, se convertirán en sirenas. Yo solo he visto la visión de los confines de todo, y ningún hombre la ha visto como yo. Ya después esa tradición, más tarde, creo que es en el llamado 4º libro de Baruch, ahí habla que las sirenas eran las mujeres de los Nefilim que llegaron a ser, y en estos días se están volviendo a aparecer y han tomado hasta filmaciones de ellas en el mar. Estos son los nombres de los santos ángeles que vigilan. Uriel, uno de los santos ángeles, que es el ángel del trueno y del temblor. Rafael, uno de los santos ángeles, el encargado de los espíritus de los hombres. Raguel, uno de los santos ángeles, el que castiga al universo y a las luminarias. Miguel, uno de los santos ángeles, encargado de la mejor parte de los hombres y de la nación. Saracael, uno de los santos ángeles, encargado de los espíritus del género humano que hacen pecar a los espíritus. Gabriel, uno de los santos ángeles, encargado del paraíso, las serpientes y los querubines.
Continué mi recorrido hasta el caos y vi algo terrible. Vi que ni había cielo arriba ni la tierra estaba sentada, sino que era un lugar desierto, informe y terrible. Allí vi 7 estrellas del cielo atadas, juntas en aquel lugar, como grandes montes ardiendo en fuego. Entonces pregunté, ¿por qué pecado han sido atadas y por qué han sido echadas ahí? Respondió Uriel, uno de los santos ángeles que iba conmigo guiándome. Enoc, ¿por quién preguntas y por quién averiguas e inquieres fatigándote? Estas son aquellas estrellas que transgredieron la orden del Dios Altísimo y fueron atadas aquí hasta que se cumpla la miríada eterna, el número de los días de su culpa. Aquí la palabra eterna es olam, que no quiere decir eterno en el sentido de principio y fin. La palabra olam aparece como antigüedad. Por ejemplo, allí en Génesis 6, donde dice los varones de renombre que fueron varones de renombre desde la antigüedad. Esa palabra antigüedad es la misma palabra olam. ¿Ve? Pero antigüedad no quiere decir eternidad en el sentido de Dios. La palabra olam se traduce respecto de Dios como sin principio y sin fin. Eso se traduce olam. Y luego, cuando se tiene que ver con criaturas creadas, quiere decir antiguas o de tiempo antiguo o indefinidas. Y esa palabra olam es la que se traduce en la Septuaginta al griego aionos, de donde viene la palabra eón, o por los siglos de los siglos. ¿Ve? Pero no es la misma eternidad divina que no tiene principio ni fin. Entonces, hay que saber que es una traducción que se está haciendo de un idioma que viene como del arameo, pasó al griego, del griego pasó al etíope, y ahora estamos leyendo la traducción castellana del etíope. Entonces hay que tener en cuenta de dónde vienen las traducciones, ¿no? Entonces dice, y de allí fue a otro lugar, aún más terrible que aquel, y vi algo horrendo, un gran fuego que ardía y llameaba, pues en aquel lugar había una hendidura que llegaba hasta el abismo. ¿Se acuerdan lo que el hermano Elder, que está en el librito que publicamos, cuando vio la parte del Seol y luego la hendidura que llevaba al abismo? Él está hablando de lo mismo acá. Lleno de grandes columnas ígneas descendientes, cuya magnitud y grosor no pude ver ni conjeturar. Entonces exclamé, qué horrible es este lugar y qué angustioso de mirar. Entonces me contestó Uriel, uno de los santos ángeles que estaba conmigo. Me dijo así, Enoc, ¿por qué ese temor tuyo y turbación tan grandes? Respondí, a causa de este terrible lugar y a la vista de este horror. Añadió, este lugar es la cárcel de los ángeles y aquí serán retenidos hasta la eternidad. Traducción de él al castellano de lo que es olam en el hebreo y el arameo, que son parientes como el portugués y el español. De allí fui a otro lugar y se me mostró en occidente un monte grande y alto y una fuerte roca. En medio de él había 4 cavidades cuyo interior era muy profundo, ancho y liso, 3 oscuras, 3 cavidades oscuras y una luminosa que tenía en medio una fuente de agua, porque él está viendo el Seol antes de Cristo ir allá. Jacob sabía que si él moría iba a ir al Seol y se iba a encontrar con José en el Seol. Y de hecho aquel que moría, como por ejemplo dice que Abraham murió
y se encontró, fue unido a su pueblo. Y también el Lázaro murió y fue al seno de Abraham y estaban allá, pero ellos tenían agua, podían tomar agua, el otro le tenía que mojara un poquito en agua, ¿se da cuenta? Ellos tenían luz, una cuarta parte tenía luz y 3 partes, eran 3 secciones del Seol, como lo vio aquí el narrador. Entonces dice, en medio de él había 4 cavidades cuyo interior era muy profundo, ancho y liso, 3 oscuras y una luminosa que tenía en medio una fuente de agua. Dije, qué lisas son estas cavidades, profundas y oscuras a la vista. Entonces respondió Rafael, uno de los santos ángeles que estaba conmigo, y me dijo, estas cavidades son para que se reúnan en ella los espíritus, las almas de los muertos. Para ello han sido creadas las cavidades, para que se agrupen a todas las almas de los hijos del hombre, de los hombres. Estos lugares han sido hechos para que permanezcan aquí hasta el día de su juicio. Exacto lo que dice Apocalipsis 20. Hasta llegar su plazo, que es grande, hasta que llegue su gran juicio. O sea, el trono blanco, ¿no? Y vi los espíritus de los hijos de los hombres que habían muerto, cuyas voces llegaban hasta el cielo quejándose. Entonces pregunté a Rafael, el ángel que estaba conmigo, ¿de quién es este espíritu que se lamenta y cuya voz alcanza hacia el cielo? Me respondió, este es el espíritu salido de Abel al que mató Caín. Mire lo que dice más adelante, que la sangre de Abel clama, pero la de Cristo clama más fuerte que la de Abel. Al que mató Caín su hermano, al que denuncia hasta que aparezca su simiente, hasta que perezca su simiente sobre la faz de la tierra y desaparezca su estirpe de la raza humana. Entonces pregunté sobre él y sobre el juicio de todo, y añadí, ¿por qué están separadas esas cavidades una de otra? Note la cima. Me respondió, esas 3 fueron hechas para separar los espíritus de los muertos. Así se separan las almas de los justos y permanecen allí donde hay una fuente de agua viva y sobre ella una luz. Del mismo modo se ha hecho un lugar para los pecadores cuando mueren y son sepultados en la tierra sin que hubiera juicio contra ellos en su vida, porque aquellos que son juzgados en vida no reciben el juicio tan fuerte allá porque ya sufrieron una parte acá. Qué curioso, ¿no? Lo que dice que dice el Señor, unos tendrán más tiempo, otros menos tiempo, ¿no? Unos dicen es mejor ser corregido acá que no tener que serlo allá, pero si no es suficiente, entonces toca ser corregido allá, más serio. Dice, son sepultados en la tierra sin que hubiera juicio contra ellos en su vida. Entonces ahí les toca más duro. Aquí son apartadas sus almas en este gran tormento, hasta el gran día del juicio, para venganza, tormento y castigo de esas almas de los que eternamente maldicen. Aquí los atará Dios por la eternidad, o para siempre, por los siglos de los siglos. Aionos sería la palabra griega, traducida de Olam. Olam, aionos, ya después pasa al castellano por el etíope como eternidad. Igualmente,
se ha apartado un lugar para las almas de los que se quejan, refiriendo su pérdida, el haber sido asesinados en los días de los pecadores. Y luego acá hay una diferencia en las columnas, porque hay cuando dicen lo mismo está junto, pero cuando hay una diferencia entre la versión que viene del griego y la que viene del etíope, entonces los pone una frente a otra. Entonces voy a leer las dos. Voy a leer como lo dice el etíope. E igualmente se ha hecho con las almas de los hombres que no fueron justos, sino pecadores, los que están llenos de culpa junto con los culpables permanecerán. Sus almas no serán aniquiladas en el día del juicio ni sacadas de aquí. Y ahora el griego dice así: y esta ha sido creada para los espíritus de los hombres que no serán santos sino pecadores y que serán copartícipes de los impíos. Pero sus espíritus, puesto que los que aquí son afligidos serán menos castigados, sus espíritus no serán juzgados en el día del juicio, ni resucitarán de aquí. Entonces bendije al Señor de la gloria con estas palabras: bendito eres mi Señor, Señor de la gloria y la justicia, que reinas eternamente. De allí fui a otro lugar en el occidente, hasta los confines de la tierra. Vi un fuego ardiente que fluía sin cesar ni terminar su flujo día y noche, sino que se mantenía siempre igual. Pregunté así: ¿qué es esto que no cesa? Entonces me respondió Raguel, uno de los santos ángeles que estaba conmigo, y me dijo: esta corriente que has visto hacia occidente es el fuego que arde en todas las luminarias del cielo. De allí fui a otro lugar de la tierra y me mostraron un monte de fuego que llameaba día y noche. Fui hacia él y vi 7 montes magníficos, cada uno distinto de los otros, de piedras hermosas, todas preciosas, de magnífico aspecto y hermoso exterior. Había 3 montes hacia el oriente, uno junto al otro, y 3 hacia el sur, uno junto a otro, y vi profundos y ásperos abismos separados unos de otros. Entre ellos estaba el 7º monte, y su cima parecía como el asiento de un trono, rodeado por árboles aromáticos. Entre ellos había un árbol que nunca he olido, y ninguno era como él. Él exhalaba un perfume superior a todos. Sus hojas, flores y madera nunca se ajaban. Su fruto era hermoso, parecido al racimo de la palmera. Entonces dije: espléndido árbol este, hermoso de verde, follaje ameno, cuyo fruto es tan grato a la vista. Entonces me respondió Miguel, su jefe, uno de los santos e ilustres ángeles que estaba conmigo, y me dijo: Enoc, ¿por qué preguntas sobre el aroma de este árbol? ¿Y qué deseas saber con tu pregunta? Entonces le respondí yo, Enoc, así: quiero saber todo, especialmente acerca de este árbol. Prosiguió: este alto monte que has visto, cuya cima parece el trono del Señor, es su trono donde se sentará el santo y gran Señor de la gloria, el Rey eterno, cuando descienda a favorecer a la tierra. Y este árbol aromático, ningún ser humano tiene potestad para tocarlo hasta el gran juicio. Cuando Dios haya tomado venganza de todo y lo conduzca hasta su consumación eterna, entonces este árbol será dado a los justos y humildes. Vida se dará a los elegidos por sus frutos, y será trasplantado al norte, al lugar santo, en la casa del Señor Rey eterno.
Entonces se alegrarán con júbilo y se regocijarán. En el lugar santo entrarán con su aroma en sus huesos y vivirán sobre la tierra una larga vida como vivieron sus padres en sus días, sin que les alcance pesar, dolor, tormento ni castigo. Entonces bendije al Rey de la Gloria, el Rey eterno, por haber preparado tales cosas para los hombres justos y haber creado tal cosa prometiendo que se la daría. De allí fui por el centro de la tierra y vi un lugar bendito y fecundo en el que había árboles de vástagos vivaces que brotaban de un árbol cortado. Allí vi un monte santo. Bajo él, hacia el oriente, había agua que fluía hacia el sur. Y hacia oriente vi otro monte de la misma altura, habiendo entre ellos un valle profundo, poco ancho, porque el que discurría agua hacia el monte. Hacia el occidente de este había otro monte, más bajo que aquel, de poca altura, y un valle entre ambos, así como otros valles profundos y secos hacia el extremo de los tres montes. Todos los valles eran profundos y poco anchos, de dura roca, y había árboles plantados en ellos. Me maravillé de la roca, me maravillé del valle, mucho me maravillé. Entonces pregunté: ¿para qué es esta tierra bendita y totalmente llena de árboles? Y este valle maldito en medio. Entonces me respondió Rafael, uno de los santos ángeles que estaba conmigo, y me dijo: este valle maldito es para los malditos hasta el Olam. Aquí serán reunidos todos los que profieren por sus bocas palabras inconvenientes contra Dios y dicen cosas duras de su gloria, como dice la cita que hace Judas de ¿no? Que era juicio contra los que hablan palabras necias contra Dios. Aquí los reunirá y aquí será su suplicio. Y en los últimos tiempos tendrá lugar el espectáculo del justo juicio contra ellos ante los justos por la eternidad. Ahí bendecirán todos los días los que han obtenido misericordia al Dios de la gloria, Rey eterno. En los días de su juicio lo bendecirán por la misericordia de que los hizo partícipes. Entonces bendije al Señor de la gloria, la proclamé y canté como conviene a su grandeza. Desde allí fui al oriente, a la mitad de la montaña del desierto, y vi que era un despoblado solitario, lleno solo de árboles de esta semilla, y brotaba agua por encima, apareciendo desde arriba como abundante caudal que corría hacia el noroeste, y de todas partes subían el agua y la humedad. De allí fue a otro lugar desde el desierto, me acerqué hacia el este de aquel monte y vi allí los árboles del juicio, receptáculos especiales de aroma de incienso y mirra. Estos árboles eran diferentes. Y vi sobre estos lugares, sobre la montaña oriental, no lejos, vi otro lugar, valle de aguas inagotables. Vi un árbol hermoso cuya aroma era de almácigo, y en los bordes de aquellos valles vi canela aromática. Y siguiendo más allá, me acerqué hacia oriente, y vi otro monte en el que había árboles. Allí manaba agua, y de los árboles brotaba también algo como néctar llamado sarara y gálbano. Tras este monte vi otro en el que había árboles de aloe que estaban llenos de frutos como almendras duros, y cuando se pulverizan estos frutos son mejores que todo aroma. Tras haber olido estos perfumes hacia el norte, mirando por encima de los montes, vi 7 montes llenos de nardo puro, árboles aromáticos, canela y pimienta. De allí me fui sobre la cima de aquellos montes lejos hacia occidente, pasé al mar Eritreo
y me alejé de él y pasé por encima del Sotiel, llegué al paraíso justo y vi además de aquellos otros muchos árboles que crecían allí, cuyo aroma era bueno, eran grandes, excelentes, de mucha belleza. Y vi el árbol de la ciencia, del que si alguien come adquiere gran sabiduría. Se parece al algarrobo y su fruto es como el racimo de uva, muy hermoso, y el aroma de este árbol sale y llega lejos. Dije, qué hermoso es este árbol, qué hermoso y ameno de aspecto. Y me respondió el santo ángel Rafael que estaba conmigo y me dijo, este es el árbol de la ciencia, del cual comieron tu anciano padre y tu anciana madre que te precedieron, adquiriendo sabiduría, abriéndose de los ojos, de modo que advirtieron que estaban desnudos y fueron expulsados del paraíso. Ya termino con este pedacito, esta media página. De allí fui hasta los confines de la tierra, y vi enormes bestias, distintas unas de otras, así como aves, diferentes unas de otras en aspecto, en hermosura y voz. Al oriente, donde salen estas bestias, vi los confines de la tierra, donde el cielo se apoya y se abren las puertas celestes. Vi cómo salen los astros celestiales y conté las puertas por donde salen y anoté todas sus salidas, cada una según su número, nombre, constelaciones, posición, tiempo y mes, como me mostró Uriel, el ángel que estaba conmigo. Todo me lo mostró y me lo anotó, y también me escribió sus nombres, leyes y funciones. Por eso hay un libro de él que se llama el libro del curso de los astros. Y por eso es que decían los antiguos que él era un astrónomo y matemático. Aquí apenas está introduciendo ese aspecto. De allí fui al norte, a los confines de la tierra, y vi la grande y gloriosa traza que hay en ellos. Vi allí las 3 puertas abiertas en el cielo, por cada una de las cuales salen los vientos del norte. Me llama la atención cómo él veía 3 puertas, 3 puertas, 3 puertas y 3 puertas, como en el tabernáculo, y como de las 12 tribus, de a 3 en 3, y como en la Nueva Jerusalén, ¿no? Por cada una de las cuales salen los vientos del norte, que cuando soplan producen frío, granizo, escarcha, nieve, rocío y lluvia. Y por una de las puertas sopla para el buen tiempo, pero cuando lo hace por las otras 2 puertas, es con fuerza y produce daño en la puerta, soplando fuertemente, como también Zacarías dio los vientos que salían como caballos, que aquí los estudiamos en Zacarías. De allí fui hasta occidente, a los fines de la tierra, y vi 3 puertas celestiales abiertas, tal como había visto en oriente, el mismo número de puertas y salidas. De allí fui al sur, a los confines de la tierra, y vi 3 puertas celestes abiertas, de las que salía el ábrego, rocío, lluvia y viento. Desde allí fui a oriente, a los confines del cielo, y vi 3 puertas celestiales abiertas hacia oriente, con puertas pequeñas encima. Por cada una de estas puertas pequeñas pasan los astros celestiales y van hacia occidente por la órbita que se les ha indicado. Y cuando lo vi, bendije, y en todo momento bendigo al Señor de la gloria, que ha hecho grandes y magníficas maravillas para mostrar la grandeza de su obra a sus ángeles, a las almas de los hombres, para que alaben su obra y para que toda su creación vea el resultado de su poder y alaben la gran obra de sus manos y le bendigan eternamente. Ahí termina el llamado libro de los vigilantes de Noé, de Enoc. Después aparece el libro de las parábolas, donde él cuenta 3 parábolas, pero vamos a ver cuándo será posible. Gracias al Señor, les agradezco la paciencia. Vamos a orar.